vamos a tener una enseñanza que en verdad es un gran pasaje el que vamos a ver hoy. Es un pasaje que deja huella porque son instrucciones para la iglesia se nos dejaron hace 2000 años, pero que ahora nosotros debemos de acatar, debemos de llevar a cabo. Entonces, los invito a que abran sus Biblias en Mateo 18, 15 al 22. Y el título de este mensaje se llama La mayor prueba del amor verdadero. Esto es entre hermanos. Aquí vamos a probar si tenemos amor. Esta es la mayor prueba. Si tú pasas esta prueba, puedes decir que tienes amor. Si no la pasamos, no estamos amando. En serio, así de interesante es este pasaje. Por lo tanto, los invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 22. Y dejen poner mi temporizador para saber que tengo hora y media para terminar. Muy bien, ya lo tenemos y leemos así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te ruego una cosa: que tu servidor sea digno, fiel a lo que tú trataste de decir en este texto. Por favor, para enseñanza mía y de los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es un texto muy interesante. Es un texto que tiene muchos contrastes en las iglesias. Debido a mi debilidad un poquito visual, tengo que escuchar muchos mensajes ya. Hagan de cuenta que yo veo, pónganse gotas de miel en un lente y así veo. O sea, con uno veo bien y con este veo como con miel. Entonces se cansa mucho mi vista. Por lo tanto, tengo que escuchar mensajes. Y todos los que escuché de esto, de este texto, hablan de la disciplina de la iglesia. En la iglesia. Pero yo orando, pidiéndole al Señor guía, hermanos, en verdad quiero ser fiel a la atmósfera de donde emanan estas palabras. Quiero ser sensible a lo que el Señor Jesús aquí dijo en estos textos. Para mí en lo personal, el tema principal no es la disciplina en la iglesia. Es un tema hasta terciario. ¿Vale? Entonces los invito a que vayamos poco a poco entendiendo y saboreando este texto. Contexto del pasaje. En el capítulo 18, el Señor Jesús nos ha enseñado lo siguiente. Por cierto, quiero felicitar a Gabo, a Ilena, y que nos dio el estudio la semana del viernes. Bueno, los dio las mujeres, pero nos colamos los hombres acerca del pecado. Y a ellos dos, ¿por qué? Porque están dentro del instituto y se nota su desarrollo.
¿Sí? Eso es muy, muy notorio. Nosotros también nos estamos preparando como predicadores, entonces espero que se note un poquito más. Por lo tanto, hermanos, inscríbanse al instituto, les va a servir de mucho, de contexto, de todo lo que se está hablando, ¿sale? Muy bien, fue un pequeño comercial. Contexto del pasaje, y ya lo dijo nuestro hermano Edmundo, pero lo voy a decir yo rápidamente. Habla acerca de la humildad entre los hermanos, la importancia de hacernos como niños. Quiero que esto, por favor, se les quede en la mente para que grabemos la atmósfera en la cual el Señor Jesús habló. ¿Qué es la atmósfera? El momento en el que estaban, lo social, lo cultural, de eso habla la atmósfera. En un pasaje debemos saber cuál es la atmósfera de lo que se está hablando. Y a mí este pasaje me habla de que el Señor Jesús, primero, los pone en su lugar acerca de la humildad. Luego, les dice la importancia de hacernos como niños, o sea, humildes. Luego, les da una fuerte advertencia de tropezar a los nuevos de la fe en Cristo. Posteriormente, habla del entrañable amor de Jesús por las ovejas. ¿Ya vieron cómo se va cerrando así un ambiente bonito del Señor, como que abrazándolos? Y luego les dice el cuidado de Jesús por sus ovejas. Y luego el valor que les da Jesús a sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que hemos creído en Cristo, nosotros somos sus ovejas. Y vean el entrañable amor que Dios tiene para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el Mateo 18:14, es decir, un versículo anterior, dice lo siguiente, antes de entrar a nuestro versículo. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. A ver, hermanos, leamos bien, entendamos bien lo que el maestro está diciendo. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Quiero contarles una anécdota de la vida real para que entendamos un poco más lo que dice este texto. ¿De acuerdo? Bien. Mi familia, los Jiménez, un día fueron a Orlando, Florida, a un parque de diversiones por allá. Entonces, imagínense, iban tantos que iban 2 camionetas, ¿no? Yo no fui en esa ocasión. Entonces, ya terminando su día de diversiones, se subieron en la camioneta y se fueron. Ya iban en las camionetas. Y entonces, la camioneta que iba adelante, se le empareja a la que iba atrás y le dice, oye, ¿viene con ustedes este niño? Y le dicen, no, viene con ustedes. Ay, ay, ay. Papá, ¿qué sientes con eso? ¿Qué sientes? ¿Qué sentirías si tu hijo en un país diferente, el niño tenía 8 años, en un lugar muy grande, si se te pierde? ¿Qué sentirías? Es impensable. Bueno, los papás que iban en la camioneta se frenaron, no les importó dónde frenarse, abrieron la puerta, 2 tíos y una prima salieron corriendo y corrieron como 1 kilómetro. Sin parar, dejaron el carro ahí, no nos importa lo demás, yo voy por mi hijo. Entraron y guachaguacharon porque no sabían muy bien inglés. Where's the boy? Is the boy, little boy? Entonces empezaron a rapear ahí, ¿no? ¿Cómo creen que se sentía la mamá? A ver, hermano, ¿ya entiendes el pasaje? ¿Ya entendemos el pasaje? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda. Pierda es el mismo sentimiento o emoción que la mamá y el papá y todos los demás que iban ahí presentes sintieron. Si se te ha perdido un niño, vas a entender lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Fueron con
con los policeman y les dijeron, ¿no han visto a mi hijo? Y ya lo buscaron. ¿Y qué creen? Lo encontraron. ¿Qué sintió la mamá y el papá al ver al niño? Alivio cual nunca han tenido. Si tenían hambre, se les fue el hambre. Si tenían ganas de otra cosa, se les fueron las ganas de la otra cosa. Lo único que querían, lo único que pensaban, a lo único que iban era a buscar al niño. Espero que con esta anécdota haya dado la atmósfera de lo que vamos a ver. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Correcto. ¿Dónde están estos pequeños? Volteen a su alrededor. Hermanos, volteen a su alrededor. Esos son los pequeños. ¿Ya vieron? Esos son los pequeños. Y luego más adelante, antes dijo el Señor, que creen en mí. Que creen en mí. Entonces los pequeños son aquellos creyentes, niños, adultos o ancianos que han creído en Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no había sido crucificado, no había resucitado. Entonces los que creían en Él tenían que creer porque lo veían ahí, mas no porque Él había resucitado. Por lo tanto, era muy complicado que muchos creyeran porque lo veían en carne. ¿Me explico? Ahora, para entrar a mayor atmósfera, hermanos, lo que hemos estudiado en los domingos anteriores es lo siguiente. Si ustedes saben su Biblia, se empezó a predicar de Mateo 18 del 1 al 5. Y la pregunta que hizo el predicador se llama, ¿somos los mayores? ¿Alguien me puede decir quién predicó esto? Pero sí andamos posteando de otros, ¿verdad? Y hermanos, la manera exegética que lo estaban haciendo es excelente. No la van a encontrar, en muy pocos lugares la van a encontrar. En algunas iglesias predican el texto de Mateo 18 completo. Aquí lo estamos saboreando, lo estamos degustando, lo estamos haciendo nuestro. Entonces del 1 al 5 se habló de eso y así viene su Biblia. Dice, ¿quién es el mayor? Fue Richard el que lo predicó. Luego, se predicó de la advertencia del rey. Fue Mateo 18 del 6 al 9. ¿Quién lo hizo? Mario. Muy bien, fue Mario. Y nos habló muy fuerte de tropezar a los más pequeños. ¿De acuerdo? De tal manera que mejor muérete antes de tropezarlo. Luego, Dios no quiere que se pierda uno, fue el título. ¿Quién lo dio? Es el mundo porque fue el más cercano. Hermanos, vuelvan a ir a Facebook, vuelvan a YouTube, ahí están ya las predicaciones, vuélvanlas a escuchar. En verdad, una sola vez no es suficiente. Escúchenlas, vean el desglose que se hace para poder entender todo lo demás. Y él habló de la parábola de la oveja perdida y varias cosas más, ¿sí? Por lo tanto, se nos ha hablado de lo siguiente hasta ahorita. Así que veremos lo que nos pide Jesús, que ninguno de sus hijos se extravíe. A ver, Jesús no quiere que ninguno de los que están aquí, de los que estamos aquí, nos extraviemos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, dime qué es lo que tenga que hacer. Que no te extravíes. Que no te extravíes. Héctor, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que no me extravíe. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Dios ama que estemos con Él, que no nos extraviemos. Se lo pide a cada creyente, se lo pide a la iglesia y te lo está pidiendo a ti. Hermanos, ese pasaje se ha malentendido creyendo que los únicos responsables son los pastores. Pues déjenme decirles que no es así. Cuando Jesús lo dijo no había pastores.
porque la iglesia aún no estaba establecida como ahora la conocemos. Se los dijo a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. Por lo tanto, va a ti, a mí, las instrucciones que siguen adelante. Por favor, pon mucha atención. Y el versículo, el 15 empieza de una manera espectacular. Dice, por tanto. ¿Qué es ese por tanto? ¿Qué es ese por tanto? Que Dios no quiere que nos perdamos. Que Dios no quiere que ninguno se extravíe. ¿Ya vieron? Dice, amo tanto a mis ovejas que por tanto, es decir, así que no quiero que se pierdan. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ahora, este término contra ti no está en los manuscritos más originales. Por eso lo puse entre paréntesis. Entonces lo tenemos que leer así. Por lo tanto, si tu hermano peca. Yo tuve muchas excusas para no hablar con alguien porque decía, es que no pecó contra mí. Si no pecó contra mí, que siga pecando. Pero no vienen los más originales. Pero tampoco le afecta. No hay problema. Porque si peca o peca contra ti, tenemos que hacer lo siguiente. Dice, por lo tanto hay una posibilidad latente que uno de nuestros hermanos peque y afecte su vida personal, espiritual y se extravíen, situación que no quiere nuestro Dios para sus hijos u ovejas. Debido a que el pecado es destructivo. Si quieren saber las consecuencias del pecado, vean la conferencia que dio Ilena el viernes. Ahí habló muy claramente de las consecuencias del pecado. Hermanos, ¿qué consecuencias tiene el pecado? Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Acán fue apedreado. David, como disciplina por su pecado, fue muerto su bebé. Y en nuestra propia vida, ¿qué ha hecho el pecado? Hermanos, el pecado es destructivo. Por lo tanto, el pecado es el que nos va a separar de Dios. El pecado va a hacer que nos extraviemos, porque aquí creyente le tiene que hablar al creyente. Aquí estamos hablando de hermanos en Cristo. Estamos hablando de hermanos en Cristo. Si tú estás viendo que un hermano peca y no es contra ti, sino es contra un Dios santo, a un Dios puro, íntegro, y que además tú estás viendo que ese pecado lo puede llevar a extraviarse, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué? Ve. No esperes a que haya más consecuencias negativas. Probablemente viste en el centro comercial algo que puede ser pecado. ¿Viste al hermano haciendo algo incorrecto? ¿O andando con una persona incorrecta? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ve. Pero ¿saben qué? Por cultura no nos gusta ir. Somos cobardes culturalmente hablando. Yo te pregunto, el ejemplo del niño extraviado, ¿qué hicieron los papás? Fueron. Si tú no vas con ese hermano, no lo estás amando. ¿Ya vieron? ¿Por qué el título del mensaje? La mayor prueba de amor. Porque qué fácil es amar a tus hijos. Si tus hijos se extravían, ¿vas a ir por ellos? Claro que vas a ir por ellos.
¿Cuántas veces en el Facebook no vemos que una persona se extravió y no le damos compartir? ¿La ves? No la conozco. El que sigue. Luego también son vaciladas, ¿verdad? Pero aquí dice, ve, no esperes. Él no va a ir a ti, puesto que a lo mejor no te vio. Tú sí lo viste. Ahora dice, repréndele. ¿Y qué es reprender? Hazle saber lo que Dios dice de su conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate que sea pecado, no que sea una opinión tuya. Por ejemplo, ves a un hermano salir del cine. Ay, este hermano pecó porque fue al cine. Muéstrale que el cine es pecado. Bueno, ve la película que fue a ver. A lo mejor sí. Pero si fueron a ver Star Wars, ¿dónde está el pecado? Es una opinión tuya. Tienes que reprender con la palabra de Dios. Por eso estudia en el instituto, para que sepas qué argumentos bíblicos vas a usar. Y aquí viene algo bien importante, pueblo de México. Pueblo de México. Tú y él, solos. ¿Por qué solos? Para no avergonzarle y provocar un chisme o murmuración. Le comenté al pastor Mario que yo iba a predicar de esto y le dije, y se los vamos a decir, y también a los que nos escuchan, desde ahora, hermanos, queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Si tú me vienes a hablar de un hermano, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿ya hablaste con él? Si tú me dices que no, te vamos a dar media vuelta y te vamos a invitar a que lo hagas. Si no lo haces, te vamos a llevar con el hermano. ¿Sale? A ver si nuestras boquitas aprenden a ser prudentes. A ver si aprendemos a no murmurar y no a ser chismosos. ¿A quién le estamos haciendo daño en realidad? Al hermano. Al hermano. Por ejemplo, si a mí me ven que le grito a Angélica, estoy en un centro comercial y ven que le grito a Angélica por cualquier cosa y ustedes me vieron, ¿cuál reacción tenemos cuando vemos a un conocido y hemos cometido una falta? Angélica, bla, bla, bla. Hola, hermano. Hola, ¿cómo has sido? ¿Sale? Pero ya vio que pecaste. Ese hermano me tiene que agarrar a solas y decir, oye, le hablaste muy feo a Angélica. Creo que no la honraste y la ofendiste. Imagínate que me lo dijera en frente de varias personas, a mí me avergonzaría. Es incorrecto, hermanos. Y creo que culturalmente lo hemos hecho y es incorrecto. Nos lo está diciendo el maestro, nos lo está diciendo Jesucristo. Sencillo, ¿te gustaría que te dijeran tu falta en frente de otros? Entonces no lo hagamos con otras personas. Así que, hermanos, queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Si nos vienen a hablar de un hermano, la primera pregunta es, ¿ya hablaste con él a solas? ¿Sale? Cuando sea pecado. ¿Me explico? Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa si te oyere? No significa que te puso atención o te dijo, no. Si te oyere, significa que puso atención a tu dicho, lo reflexionó y estuvo de acuerdo que es pecado. Y estuvo de acuerdo que es pecado. Obviamente, tú tienes que ir con él, invítale lo que quieras, porque esta persona no va a ir a ti, tú tienes que ir, tienes que crear una atmósfera de amor, de hermandad y decirle en lo que ha fallado. Luego dice, perdón, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué pasa si te oyere? Y él dice, estoy de acuerdo, pequé, perdón. Hermano, se acabó. Se acabó. No se tiene que hablar más del asunto. Yo no tengo que ir con Angélica y decirle, fíjate que hablé con fulano y ya reconoció su pecado. ¿Cuál pecado?
Ya hice un chisme. Era entre ustedes. Hermanos, en verdad, si esto hiciéramos, la iglesia sería diferente, más armoniosa. Nos sentiríamos apoyados, no juzgados. Y es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda. Mi esposa me dijo en relación a este punto: oye, entonces debimos de haber hablado con… Y le dije, no, porque nadie habló antes con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Quién debió haber hablado con fulano o fulana? La persona que lo vio. ¿Cuál es el escape perfecto? Voy y se los digo a los pastores y… listo. Ya dije lo que tenía que decir. Chismoso. Murmurador. Eso fue lo que hiciste. Hiciste daño. Porque más personas se enteraron. Y no debería de ser así. ¿Cuántos asuntos no se pueden arreglar? ¿Cómo decimos? En corto. 1 a 1. Así es como lo pide la palabra de Dios. Correcto, has hablado con él. Luego va el siguiente paso. Mas si no te oyere, esto es, no acepta su falta. No, ¿sabes qué? Yo no mentí. No, yo no dije eso. Y no. No lo acepta. ¿Qué es lo siguiente? Ahora sí, toma aún contigo a 1 o 2. A 1 o 2. Dice, siguiendo los lineamientos de la ley de Moisés según Deuteronomio. Deuteronomio dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así dice la ley. Jesús la aplica y le dice, por lo tanto, si no te oyere, toma 1 o 2 y ya platicando entre varios pueden llegar a un acuerdo. Porque ¿qué pasa? A lo mejor yo hablé con una persona y fue un punto de vista. ¿Me explico? A lo mejor mi apreciación fue incorrecta. No vi bien, no escuché bien. Es probable. Entonces, los testigos pueden decir, ¿sabes qué, Héctor? No es como lo estás viendo. Creo que sí te equivocaste. Ah, perfecto. O la otra es verdad. Lo que Héctor te está exhortando es correcto. Eso no está bien. Entonces ya tengo 2 o 3 testigos que constan la palabra que yo le dije al hermano. Vamos a dar el ejemplo de la mentira. ¿Vamos? Probablemente ellos escucharon también que dijo, el carro lo doy en 30,000 pesos. Y a la mera hora dijo que en 50,000. No hay problema que cambie de precio. El problema es que diga que antes había dicho 30,000. O sea, la mentira. Pudo haber cambiado de opinión, se vale. Pero no que sostenga que es una verdad. Entonces, otros 3 escucharon que había dicho 30,000. Y se le dice, hermano, tú dijiste 30,000. No, yo dije 50. Entonces es el dicho de 3. Ahora sí que 3 contra 1. ¿A quién le vamos a creer? ¿Y qué pasa? Si el hermano persiste en ese pecado de la mentira, puede incurrir en otras cosas más. No queremos que se extravíe. ¿De acuerdo? Dice, además de hablar con él, debe quedar testimonio de lo hablado, o aún para que ellos ratifiquen que es verdad o es un pecado y no una simple opinión, o desacuerdo o malentendido. Además, la opinión de varios de los hermanos y su presencia puede ayudar a la reflexión del hermano caído. Esto es bien importante de que 2 o 3 estén de acuerdo. Ahorita vamos a ver por qué. Ese fue el segundo paso. Primer paso, a solas. Segundo paso, 2 o 3 testigos. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Disciplinarlo? Ahora voy a empezar otra vez. ¿Cuál es el objetivo? Que no se pierda. Ya vimos la diferencia entre disciplinarlo y que no se pierda.
Si no la han visto, hermanos, no estoy explicándolo bien. Mi objetivo no es disciplinar a la gente. Nuestro objetivo como iglesia no es disciplinar a la gente. Tristemente esta iglesia se ganó este mal concepto de que era una iglesia disciplinadora. No es así. Y este texto fue un texto de mucho conflicto hace tiempo. Pero si lo estudias conforme lo íbamos estudiando, ya vimos la atmósfera, es una atmósfera de amor, de que no se extravíe, de que no se pierda. Mas no, el hermano pecó y hay que disciplinarlo. ¿Ya vieron la diferencia? Yo si te amo, no busco tu disciplina. Yo si te amo, busco que no te extravíes, que no te pierdas. Ese es el objetivo, hermanos. Ahora, si no te oyere, más bien, ya es plural, si no los oyere, ¿a quiénes? Al que te dijo que estabas en pecado y a los testigos, 2, 3, 4, 5 testigos, si no los oyere, se le insiste al hermano a que reconozca su falta, arrepentirse y dejarla. Gracias. Y dejarla. Dice, si esto no sucede, ahí tienen ustedes lo que tienen que hacer. Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Ahora, volvemos a recalcar que en esa época no estaba la iglesia conformada conforme nosotros la conocemos hoy. Porque una iglesia, tanto local, debe tener ciertas características. ¿Cómo cuál? Como un gobierno, ya sea ancianos, pastores, diáconos, como les quieran llamar, que haya medidas disciplinarias, que haya comunión unos con otros y sujeción de unos con otros. Entonces Jesús está hablando aquí de algo presente, pero que se iba a aplicar de manera futura, de manera posterior. Y dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, perdón, hermanos, se me olvidó un punto. Cuando tú no amonestas a alguien en lo personal y luego se extravían y se van, le echan la culpa a la iglesia o a los pastores. Pero luego los pastores nos enteramos cuando está en terapia intensiva el caso. ¿Me explico? Porque ustedes no nos lo dijeron. ¿Sí me doy a entender? Ya cuando todo está acabado, ya vienen con nosotros. Y como nosotros fuimos los últimos, ¿quién tiene la culpa? Pues los pastores. Somos los más malos, porque no pudimos hacer nada. Pues ya nos lo dijeron cuando estaba el caso, el desahuciado. Por eso es la importancia de cada uno de estos pasos. Dice, ¿a quién se le dirá? Al grupo de hermanos que nos cuidamos y velamos por la integridad. Es decir, de preferencia se dice al liderazgo de la iglesia. Porque el liderazgo de la iglesia puede conocer un poco más de cómo llevar el asunto. Luego los ancianos de la iglesia, los pastores, lo vamos a orar y pensar y probablemente nos paremos al frente a decir, el hermano fulano está mintiendo enfrente de toda la iglesia. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Disciplinarlo? No, a que vuelva. A que vuelva. Al informarlo a la iglesia es porque ya acabamos, ya agotamos a solas 2 o 3 testigos, ahora tenemos que decirle a la iglesia, queremos que no se pierda, queremos que se restaure, queremos que el hermano entienda que su pecado le puede afectar. Si lo amamos, vamos a ir por él. Esa es la idea. ¿Por qué se lo decimos a la iglesia? Para que a lo mejor alguno de ustedes dice, yo también lo escuché,
Oye, fulano, sí es cierto, ya, agarra la onda. O va a oír a la tía Canuta, sí, mijito, sí dijiste eso. Y ya alguien le va a hacer ver que está mal, que tiene que enmendar su camino. Muy bien. Y dice, esto es lo más triste que puede haber. Si el hermano no oye, no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Que lo tratemos como un no creyente, como un traidor a sus hermanos y por lo tanto se convierte en un campo misionero. ¿Qué puede pasar con una persona que es insensible a que hables a solas, a que hablen dos o tres y que la iglesia te enfrente? ¿Qué tipo de hermano es este? Hay dos posibilidades. Una, que no sea hermano, que nunca haya creído en Cristo. Por lo tanto, está insensible a la obra del Espíritu Santo. Ahora, ustedes se pueden preguntar, de un paso a otro paso a otro paso, ¿cuánto tiempo es? La respuesta se llama paciencia. Paciencia y oración. De un paso a otro puede pasar un día, un mes o un año o 2 años. Oye, pero si tú estás viendo que el hermano va de mal en peor, se tiene que hacer ya. Ha habido dentro de las iglesias estafadores que andan vendiendo cosas de vez en cuando. ¿Cuándo hay que actuar ahí? Antes de que estafe al siguiente. ¿Ya vieron? Entonces, depende. Ahora, hermanos, hay casos particulares, como que, como los ancianos o pastores. Todos los pecados son iguales, pero hay pecados de consecuencias mayores. Por ejemplo, dice que para un anciano no admitas acusación, sino por medio de 2 o 3 testigos. ¿De acuerdo? Pero si un pastor, por ejemplo, comete un pecado que lo descalifica, por ejemplo, el adulterio, el robo o algo así, se le puede restaurar a la comunión, pero difícilmente vuelve a ser pastor. ¿Qué confianza le vamos a tener a un pastor que ya tuvo pecados tan graves como ellos? Pero hay pecados, hermanos, que no quiero decir que los pasemos por alto, no quiero decir eso, sino que la consecuencia es menor. Por ejemplo, tu hijo pasó y estabas bien enojado y le diste un zape, ¿no? Bien dado. Y hasta dijo, ay mamá, te pasaste. Oye, le pegaste a tu hijo. Ay, perdón, se acabó. Pero hay pecados que sí traen consecuencias terribles. Por eso hay que tener sabiduría para saber cómo tratar cada uno, pero con el objetivo de que no se extravíen. Que no se extravíen. Ahora, tenerlo por gentil y publicano es algo muy fuerte. Y eso sucedió en un caso en la Escritura. En Corinto había una persona que tenía relaciones sexuales con una pariente o con su madrastra. Y Pablo lo reprendió en una carta. ¿Qué tan público es una carta? Como si fuera en Facebook. Así lo reprendió. Y dijo, al tal, entréguelo a Satanás. Así se dijo. Así lo dice la Escritura. Pero después se arrepintió esta persona y dice, vuélvanlo a tomar, no sea que se muera por tanta tristeza. ¿Ya vieron? Resultó esos pasos, pero son casos muy en particular, porque también se habla, hay casos en que dice que al que cometa divisiones, ese sí repréndele, porque está creando una mala atmósfera dentro de la iglesia. Por eso hay que saber cómo decirlo, qué decirlo, pero en base a las Escrituras. Luego viene un versículo que dije, Señor, ¿por dónde? Pero ahí va. De cierto digo que todo lo que atéis, ¿qué significa atar?
encadenar, ligar, prender. Y otra palabra que utiliza en otras versiones es prohibir. Prohibir. Dice, todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis es dejar libre como soltar las cadenas, derribar, desatar, etcétera. Dice, en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, Dios nos da el privilegio de decidir sobre situaciones, actitudes, acciones que hagamos como hermanos aquí en la tierra y que se respetarán en el cielo. ¡Qué gran responsabilidad! Esto implica que lo debemos hacer de manera seria, responsable, con gracia, justicia, pero sobre todo, hermanos, con amor. En pocas palabras, si nosotros nos ponemos de acuerdo, me estoy adelantando, pero si no, no puedo dar la idea. Si nos ponemos de acuerdo sobre que vamos a ejercer una presión para que un hermano regrese, dice Jesús, yo los apoyo y yo estoy con ustedes. Por lo tanto, si está prohibido aquí en la tierra, yo lo prohíbo en el cielo. Y si ustedes lo liberan, yo lo libero en el cielo. ¿Se dan cuenta? ¡Uy! ¡Qué responsabilidad tan grande! O sea, no es cualquier cosa. Hermanos, no nos lo dejen a los pastores. Ustedes son los responsables, porque ustedes vieron primero al hermano que pecaba. Nosotros no lo vimos. ¿Me explico? O sea, no que eludamos nuestra responsabilidad, no. Más bien hay que compartirla. Hay que compartirla para hacerlo todo esto juntos. Dice, otra vez os digo, refiriéndose a todo lo anterior, a que nosotros nos pongamos de acuerdo, nos da la certeza y recalca la situación. Dice, que si dos de vosotros se pusieren ¿de acuerdo en qué? A ver, hermanos, vamos a quitar aquí un mito del versículo 20, que donde dos o tres congregados están en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. No se refiere a una reunión de oración. No se refiere a que si, vamos a tener una reunión en mi casa y si viene uno, no importa porque ya somos dos. No se refiere a eso, porque Cristo está en todos lados. Sea uno y tú estés solo, Cristo está ahí. Se refiere a todo lo que estamos hablando, a ponernos de acuerdo para hablarle al hermano. ¿Me explico? Para que no se pierda. Vean qué amor. Otra vez dice, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, es decir, oye, vamos a hablar con fulano porque se anda perdiendo, porque está de mentiroso. Sí, ¿cómo no? Vamos, ya nos pusimos de acuerdo. Dice, en la tierra, pues obviamente aquí, dice, acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa. ¿Qué tipo de cosa? De que vayamos por el hermano para que no se pierda, que le digamos lo que le tenemos que decir. Dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que la bendición de Dios estará con nosotros cuando hacemos esto? Cuando vamos por sus hijos perdidos, Él va a estar con nosotros. Él nos va a apoyar. Él nos va a decir, sí, vayan, no lo dejen, vayan. Pero hermanos, al estar perdiendo pasos, al estar saltándonos pasos, al estar violentando los pasos, ya no vamos bien. Porque si no hablaste a solas con esa persona y luego vamos dos o tres, esa persona le va a decir, oye, ¿por qué no me lo dijiste a mí? Me lo hubieras dicho. Tristemente luego nos enteramos de situaciones familiares, pero la esposa no quiere hablar. El esposo no quiere hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Llegar como policías ministeriales para decir, tú le estás haciendo esto y tú le estás haciendo lo otro? No, hermanos, de eso no se trata. Se trata de evitar que la oveja se sienta o crea que se le está atacando, más no que se le está amando, y se le traiga al redil y decirle, ey, paz, pero te queremos.
¿A poco no son bonitas las heridas del que te ama? ¿Verdad que sí? Son bonitas. Está bien, pero ya deja tu pecado. Perfecto. En esa atmósfera se vale. Ahí va el famoso versículo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya sabemos de qué trata entonces el versículo? ¿Sí? Se trata de que si nos ponemos de acuerdo y nos congregamos para ir por la oveja perdida, Dios va a estar con nosotros. ¡Qué gran responsabilidad! El Señor promete que estará presente cuando se decida ayudar al hermano para que éste vuelva a la comunión con el Padre y deje de ser una oveja extraviada. De ahí viene el texto, no para disciplinar. Yo sé que pueden venir o me pueden oír de iglesias que son iglesias hacha, iglesias machete, que cualquier pecado lo quieren ventilar para quitarse su responsabilidad de haber ido por la oveja perdida. Ya la destazan aquí a la oveja. No, hermano. ¿Saben cuándo va a volver esa oveja? Jamás. Pero si se nos trata con amor y se nos hace ver la falta, Él va a decir, gracias. ¿Cuántos jóvenes de aquí, o no tan jóvenes, a ver, cuántos vacunados de aquí, le agradecen a sus papás que les hayan puesto límites y que les hayan dicho, no, mijito, eso no? Yo se los agradezco, en verdad, ¿a poco no? Que nos hayan dicho, de aquí no te mueves. Gracias, papá, gracias, mamá. Porque eso lo hicieron con amor. Por lo tanto, mis hermanos, es bien importante que llevemos a cabo esto tal y como el Señor nos lo da. Después de todo esto, se acercó ¿quién? Pedrito. Ay, Pedrito. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedrito, o sea, escucha toda la predicación del Señor Jesús y ya entendió que debe perdonar, ¿no? Que debe ir por el hermano. Y le dice, ¿cuántas veces? 7. Él sabía que los rabinos comentaban que hay que perdonar a las personas hasta 3 veces. Ya la cuarta ya no. Pedro se quiso ver magnánimo. Dijo, 7, o sea, soy el espiritual. 7, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, tampoco son 490. ¿Qué significa aquí? Todas las veces que sea necesario. Así que, hijos, tu mamá te va a perdonar todas las veces que sea necesario, pero también te va a disciplinar todas las veces que sea necesario. Esto ya lo va a desarrollar más adelante el siguiente hermano acerca del perdón. Pero aquí estamos hablando de los que nos podemos extraviar. Porque, ¿qué pasa con el pecado? El pecado nos va engañando, nos va envolviendo y nos va diciendo, esto no está tan mal, esto no está tan mal, y te vas extraviando, te vas extraviando. Fíjense que le preguntaron a un guardabosques en un bosque muy grande de los Estados Unidos, que cuál era el mayor error de los camperos porque se perdían en un parque, y dijo él, el error más común es que no sigan las instrucciones al pie de la letra. ¿Cómo está eso? ¿Al pie de la letra? Sí. Te voy a dar un ejemplo. Y le sacó el mapa y le dijo, mira, este sendero dice que camines 3 kilómetros. Entonces la gente cree que caminó 3 kilómetros. Porque nos emocionamos o creemos o pensamos, pero no tenemos algo con qué medir. Entonces creen que caminaron 3 kilómetros, pero nomás caminaron 800 metros. ¿Qué pasó? Se fueron por otro camino, se perdieron y se perdieron. Así somos nosotros, hermanos.
cuando no seguimos las instrucciones del maestro, nos vamos perdiendo, perdiendo y perdiendo. Pero Él no quiere que nos perdamos. Ahora, si fui fiel a lo que el Señor dice, piensen bien en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Sí? ¿Quién de los presentes están aquí para que no se pierdan? Uy, a ver, ¿la formulé mal o vuelvo a empezar? ¿Quién de los que están aquí, sí, tienen que ayudar para que nadie se pierda? Ahora sí creo que fue mal formulada mi pregunta. A ver, ¿quién de los que están aquí van a ayudar para que nadie se pierda? Pero díganlo con convicción. No, levante la mano. O sea, qué fácil decir todos. ¿Y quién está todos? Pues todos. No. ¿A quién le habló esta prédica? ¿Me explico? Va de nuevo. A ver, ¿no puede ser un paneo general de la iglesia? Ustedes díganme cuando ya. ¿Sí? Ok. Va, hermanos. Y tú que estás en Face también. ¿Quién de los que están aquí están para ayudar a los que posiblemente nos vamos a extraviar? Bueno, ¿qué más puedo pedir? Ok, adelante. Muy bien, exacto. Yo. A ver, hermanos, así como no quieres que se extravíe tu hijo, tu primo o quien sea, el hermano. Voltéense a ver, están bien guapos, vean. No quieren que se pierdan, véanse. En serio, mírense, véanse. ¿No sería muy cruel que voltearas de aquí a un año y ya no lo vieras? ¿No sería muy feo? Peor, sería muy feo que tú sabías por qué se fue y no hiciste nada. Y no te saliste de la camioneta a correr por él. Eso sería muy feo. Conclusión, el Señor desea que su iglesia sea santa y sin mancha. Para eso nos pide que nos tratemos con tal amor que seamos lo más parecido a como Jesús lo haría con sus ovejas. Nos deja instrucciones precisas para ir por aquellos que se están extraviando a causa del pecado y llamarlos a que regresen al gran pastor de las ovejas, procurando hacerlo a la brevedad posible. Aplicación. Ande, vamos a aplicarnos. ¿Sí? ¿Conoces alguna situación que merezca que vayas con el hermano y le amonestes a que regrese al Señor? No me digas sí, no me digas no. Aquí en el pensamiento. Si tu respuesta es sí, entonces no esperes más y ve a hablar con él para que regrese al redil. Si tu respuesta es no, entonces ponte atento a tus hermanos para cuidarnos los unos a los otros. En verdad, yo no dudaría que fuera del parentesco tienes hermanos que te caen bien, que te vas a tomar café, que juegas lo que sea, que no dudarías ir por él. Yo te pido que veamos por los cuales no nos juntamos tanto, que los veamos igual, que vayamos también por ellos. Y ahí viene la aplicación. ¿Y qué mejor aplicación que un versículo bíblico? Esta es la Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y diligentes en el cuidado de los unos por los otros. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por el amor tan inmenso que tú nos tienes. Gracias, Señor, por el amor en la cruz derramado por Jesucristo por nosotros. Señor, tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya estando contigo, a que no pequemos, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Señor, yo te pido que de mis hermanos que están aquí presentes en este momento, si alguno se está extraviando, Padre, tú ahorita háblale en lo personal y dile que regrese, que no ponga sus ojos en los hombres, que no ponga sus ojos en las circunstancias, que no ponga sus ojos en quien no debe, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe, que regrese a Él. Padre, si la pandemia le ha entristecido, le ha provocado ansiedad, le ha provocado depresión, enojo, ira, contienda, disensión, cualquier cosa negativa contra ti, Padre, que regrese a ti, que no eche culpas, Padre mío, que no diga que los demás fueron, es su propia relación contigo. Padre, que regrese, porque tú los amas y porque nosotros los amamos. Padre, queremos ponerlos delante de ti, redargúyelos, hazles ver su falta, porque juntos oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios les bendiga y nos despedimos de nuestros hermanos de Faith.